Porque escrito está, el de predicar la palabra del Señor por todo el mundo y a toda criatura. Aquí comienza su programa cristiano, Hablemos de la Palabra de Dios. Programa conducido y producido por los hermanos Pedro y Carlos Bobadilla. Bienvenidos a Hablemos de la Palabra de Dios. Hola, ¿cómo están hermanos, hermanas, oyentes? Les saludo en el nombre del Señor. Otra edición más de su programa cristiano Hablemos de la Palabra de Dios. Hoy con un interesante programa, una lectura muy importante, como ha sido la temática de los últimos programas. Para ello vamos a saludar a mi hermano Pedro Bobadilla. ¿Cómo está, Pedro? Muy bienvenido. Buenas, ¿cómo estamos, Carlos? Un gusto saludarte como cada semana. Bien, gracias a nuestro Dios, y aquí presto a poder hablar de esta maravilla que es la palabra de Dios y los últimos acontecimientos en este mundo. Así Las es. últimas señales. Las últimas señales. Eso es lo último que hemos hablado, yo diría en los 3-4 últimos programas hemos hablado ya fuertemente de este tema. Pero ¿te parece que escuchemos la lectura a la palabra de Dios del día de hoy para que ya demos el pie inicial? Porque sé que hay mucha gente que está ahí al pendiente de lo que hoy se hable en este programa. Amén, amén. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo, Israel, como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Ezequiel 38, 14, 16. Ahí estaba la palabra del Señor anunciando una de las profecías, ¿o no, Pedro? Una de las grandes profecías que se va a evidenciar en los posteros tiempos. Y como bien hemos señalado, se leyó en la lectura bíblica, no se nombra a Rusia, pero bueno, luego explicaremos qué sucede con esto, por qué hablamos de esto, por qué Rusia está dentro del plan profético como nación. Pero la pregunta que quizás muchos se hacen, ¿por qué esta profecía se le atribuye a Rusia, Pedro? ¿Por qué? Allá. Aquí el texto que se leyó habla en el versículo 15, dice que van a atacar a Israel, ¿cierto? Dice, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar de las regiones del norte, y tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, en gran ejército poderoso. Habla de las regiones del norte. Entonces, una de las razones más importantes es que la Biblia señala que Israel está en medio de la tierra. Esto lo dice Ezequiel 5:5. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones de las tierras alrededor de ella. Entonces, de acuerdo a esta profecía, Daniel dice que al final de los días, un líder del norte va a dirigir un ataque contra Israel. Esto lo dice Daniel 11:5-35, ¿cierto? Nos habla de este rey del norte. Y también, como vimos, el libro de Ezequiel habla en el Ezequiel 38:6 y en el 15 dice que los ejércitos invasores llegarán a Israel de los confines del norte. Por lo tanto, Rusia es geográficamente ocupa esta zona al norte de Israel, considerando a Israel como centro. Y esto abarca Rusia desde el Báltico hasta el mar de Bering,
en definitiva, el norte de Israel es prácticamente todo Rusia, gran parte de Rusia. Por eso se le atribuye esta profecía. Una de las cosas que se le atribuye, que esto va a ser Rusia. Pedro, y una Porque pregunta. geográficamente está ubicado ahí. Claro, geográficamente está ahí, digamos. Pero hay otra pregunta que surge de inmediato. Es de acuerdo al texto, a base que se le leyó, habla de Gog y complementando lo anterior, ¿podrías explicarnos por qué se le atribuye a Rusia esta expresión de Gog? No, mira, de acuerdo a Ezequiel 38, en sus dos primeros versículos, y de acuerdo a quiero leer la versión de la Biblia de la América, dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Primero, Magog en la antigüedad estaba sobre el Mar Negro geográficamente, lo que hoy ocupa parte de Ucrania y Rusia. Estaban unidos. Luego, Gog, tenemos que decir que significa alto supremo. Es por eso que muchos ya estudios profundos señalan que Gog en definitiva es un título, es un nombre. Finalmente se le llama al príncipe de Ros, que se le atribuye a Rusia, debido a que en hebreo, en el hebreo antiguo, no se usaban las vocales y también existe una similitud fonética entre la O y la U. Entonces nos deja a escribir Rus muy parecido a la fonética, a la raíz fonética de Rusia. Entonces, por un lado, geográficamente, y por otro lado, por la pronunciación de Rus, que es la raíz fonética de Rusia. Entonces, lo podemos complementar esto por la historia que en el siglo IX de nuestra humanidad, el primer estado eslavo oriental, de donde nace esta nación Rusia, se llamaba Rus de Kiev, que lo que hoy sería Rusia, Ucrania, y Bielorrusia. Las tres formaban esta zona llamada Rus de Kiev. Es por eso que le pusimos a este capítulo El despertar de Rusia, ya que debe entrar en el escenario y tiene que ser una nación poderosa, ¿o no, Pedro? Bueno, si nos remontamos, Carlos, al siglo IX, cuando Rusia comenzó a anexar a diferentes naciones que estaban a su alrededor, hizo crecer su poder comercial, político, geográfico. Esto ocurrió hasta 1917, en donde el Partido Obrero de aquel entonces, Partido Socialdemócrata de Rusia, liderado por Vladimir Lenin, encabezó esta revolución contra el zar de Rusia, Nicolás II. Bueno, ¿qué sucedió? Fue asesinado junto a su esposa, a sus hijas, lo mataron en el sótano de la casa, y aquí nace el socialismo y se hace poderoso, ¿cierto? Esta nación, creando lo que conocimos como la Unión Soviética. Y esto ocurrió hasta 1991, en donde el comunismo soviético cae y se desintegra desde la mirada mundial, y se disuelve la Unión de la República Social Soviética. Bueno, y en ese tiempo, quiero señalar que había perdido todo este poder y prestancia mundial Rusia. Era un país que había quedado prácticamente en el pasado, con su tecnología, etcétera. Pero ese mismo año hubo un señor llamado Vladimir Putin, no sé si te suena, sí, se retira del servicio de inteligencia ruso, de la KGB, y ese mismo año, cuando Rusia cae, entra a la política. Bueno, ahí cuando estaba presidente el presidente Yeltsin, renuncia en 1999 y asume Vladimir Putin como interino. Pero el año 2000, como aprovechando toda esta decadencia que tenía Rusia, impulsa a su pueblo y ocupa ya finalmente el cargo de presidente, y está hasta el día de hoy. Bueno, ahora Putin, ¿cierto?, aprovecha esto, aprovechando, ¿cierto?, este poco protagonismo que tiene Estados Unidos con su presidente actual, y que en el mundo no es tan avasallador como era antes, y también aprovechando el caos que existe en el Medio Oriente, no ha desperdiciado este presidente ruso el tiempo ni la oportunidad
y se ha puesto agresivo en este escenario mundial. Y por qué no decir inclusive más peligroso, diría yo. Porque en cualquier momento pareciera que Rusia va a iniciar una segunda, o sea, una guerra mundial. Claro. Mira, yo puedo señalar que hace más de 2500 años el profeta Ezequiel predijo este retorno de Rusia en los últimos tiempos. En el capítulo 38 y 39 describió esta invasión de la nación del norte a Israel. Y lo señala también que Rusia se iba a unir con 10 una coalición de 10 naciones, que en este caso se entiende que sería mayoritariamente islámica. Así que para allá va este despertar de Rusia. Claro, tú lo decías, la palabra nos da algún indicio, Pedro, de estos países o estas alianzas que irían contra Israel en la guerra. De acuerdo al profeta Ezequiel, en el 38 y 39, tenemos algo que uno puede decir, ciertos países podrían ser los indicadores que van a la guerra contra Israel. El libro de Ezequiel, en sus capítulos que me señala así, lo dice claramente. El número 1 es Ros, el que ya lo hemos explicado, que sería Rusia. También tenemos que considerar Magog, que de acuerdo a Génesis 10:2, Magog fue, de acuerdo a Génesis, fue el segundo hijo de Jafet y que era nieto de Noé. Ellos vivieron alrededor del Mar Negro y Caspio, esos territorios, que eran el antiguo imperio soviético y que hoy estos sectores corresponde a Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, etcétera, que albergan en su conjunto, mira, más de 60 millones de personas. Mira. Luego, en una tercera agrupación, tenemos otra alianza que se desprende que son los Tubal y Mesec, que esto también, que señala la escritura, también eran hijos de Jafet. A Mesec se lo identifica como el mismo Moscú, y a Tubal como Tubuls o el actual Turquía. También otra alianza es que señala Ezequiel 38:5, es Persia. Persia cambió su nombre en el año 1935 a lo que hoy día conocemos como Irán, que Irán es uno de los principales enemigos que tiene Rusia actualmente, que tiene Israel, actualmente. Otro también que señala el libro de Ezequiel es Etiopía. Esta fue fundada por Uz, como señala la escritura, que también fue nieto de Noé, y esta está en el norte de África, quienes habitaron prácticamente al sur de Egipto y hoy sería Sudán, y que también es otro de los enemigos feroz que tiene Israel. También podemos ver otro de la alianza que se desprende, va a ser Fud. Fud fue fundada por el hijo de Can en Génesis 10:6. Esta corresponde a la tierra al oeste de Egipto y que hoy sería Libia más o menos. Y otro estado islámico que es amigo de Rusia y por ende enemigo de Israel. También vemos que otra de la alianza, y Carlos, estoy hablando solamente de la palabra de Dios. Imagínate que son cosas que se escribieron 600 años antes de Cristo y que hoy día la estamos aquí analizando. Exacto, Y otro exacto. es Gomer. Otro, Carlos, es Gomer, que fue el primer hijo de Jafet y también nieto de Noé. Él lo habla en Génesis 10:2, dice, muchas señales hace el pueblo germano. Esto señala que viene de la palabra mut, que se le atribuye al pueblo germano, que sería hoy en día Alemania. Y recordemos que los tiempos de la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial, uno de los frentes que tenía Alemania era antisemita. Y fue tan poderosa, recordemos que tuvieron que juntarse 3 imperios para derrotarlo: el imperio británico, norteamericano, el imperio soviético, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, se unieron para poder derrotar. Y hay un autor que se llama John Phillips, que escribió en un libro Explorando el Futuro, que él señala un análisis que dice, ¿por qué no Alemania puede nuevamente pasar lo mismo, formarse en una alianza antisemita? Porque ellos tienen en el gen, en la raíz, puede brotar nuevamente. Entonces Gomer
que se le atribuye al pueblo germano, que hoy día sería Alemania. No, es raro, pero es una de los análisis que se hace. Y finalmente, otro de la alianza sería Togarma, que Togarma era el tercer hijo de Gomer, bisnieto también de Noé, y en Ezequiel 38:6 nos dice que esto se localizó en la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, por lo que se identifica que esto sería hoy en día parte de Turquía y Turquestán. O sea, tremendo. Alianzas que debieran ir junto a Rusia para este ataque final. Y Pedro, y esto hay que sumarle, esto es a la luz de las escrituras, pero en la realidad hoy por hoy, por ejemplo, existen otros puntos que van en encuentro con estos países, que es el tema, por ejemplo, político. Sabemos que, por ejemplo, Corea del Norte es su gran aliado Rusia, por un tema netamente por ideales políticos. Y así tantos otros países, el Islam también hay temas políticos ahí cruzados, temas económicos, el tema del petróleo, que hacen que esto sea mucho más fácil de lo que uno pueda creer. Porque uno a la luz de la escritura puede decir, bueno, pero ¿cómo unir tantos países, tantos ejércitos? Pero cuando viene Rusia, un país potente, con plata, con políticas para poder ayudar a salir de lo que tú estás haciendo, o en definitiva poder darte las herramientas, la maquinaria, la tecnología en cuanto a tanques, avión, submarino, para poder atacar a cierto país, a tu enemigo, que es un enemigo de por vida, se va a concretar. Entonces, qué hermoso ver que lo que uno lee la escritura versus la realidad se puede dar, claro, y se va a dar, se va a concretar, se va a dar. Es tremendo, ¿no, Pedro? La verdad que qué hermoso saber que nuestro Señor nos da esta escritura para que, imagínense cuán grande es el amor de Dios, hermano Pedro, y a todos los hermanos que nos están escuchando, que nos permiten tener esto aquí, para leerlo, para entenderlo, para poder escucharlo, para poder decir, los tiempos finales vienen. Cristo está a las puertas, estás ahí. El Señor solamente, de hecho lo dice la palabra, si los días no fuesen acortados, nadie, pero nadie sería salvo. Qué hermoso, Pedro, la verdad que hermoso momento. Cuéntame, Pedro. Sí, mira, quiero también, claro, complementar, porque Ezequiel nos da tres motivos importantes. Uno puede decir, ¿por qué Rusia y sus aliados van a atacar a Israel? ¿Qué le hizo? Bueno, esto está en la palabra de Dios. Hay tres partes interesantes que nos relata Ezequiel en los versículos 11 y 12 de lo que estamos leyendo. Dice, primero los rusos van a ir a apoderarse de la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque dice, subiré contra una de las tierras indefensas para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas. Entonces, por un lado, se señala como una de los motivos que este es un lugar indefenso de tierra desértica. Segundo, el propósito, ¿cierto?, será robar esta riqueza de Israel, lo dice en el 12:13, para arrebatar despojos y para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados, posesiones, para tomar grandes despojos. Aquí nos habla, ¿cierto?, que uno sería lo territorial y dos sería para la riqueza. Y tercer elemento que nos entrega Ezequiel dice, el gran ejército del norte tratará de asesinar al pueblo de Israel, con palabra mía, y dice en el versículo 16, y subirás contra mi pueblo, Israel, como nublado para cubrir la tierra. Ya que hemos visto, ¿cierto?, que va a ser una multitud de ejércitos, generalmente pueblos islámicos que van a ir contra Israel. Porque sabemos que es un odio que ha existido siempre, desde Abraham, que exilió a Ismael cuando hablamos el origen de Israel, y ese odio permanece hasta el día de hoy. Esta agrupación rusa y sus aliados se va a materializar porque está escrito en la palabra de Dios que esta nación del norte va a ir contra Israel en los posteriores tiempos. Y era necesario que emergiera como una nación poderosa. Y además, hermano Pedro, el hecho de que aquí hemos hablado de que existe el tema político, el tema económico,
el tema estratégico, el tema de robar, ¿cierto? Ciertas cosas que tiene Israel. Pero acá hay un factor común, el enemigo, Satanás. Satanás odia a los hijos de Dios, odia a cada uno de nosotros, odia a aquel que predica y dice bendito el que viene en el nombre del Señor con sus labios. Y es por eso que todo esto, como más allá de los temas políticos, también es un tema espiritual. El enemigo influye en en las grandes personas, en los que determinan en Putin o quien corresponda, ¿cierto? En estos 10 hombres líderes de la Unión Europea, cuando hemos hablado en otros programas, en fin, en las autoridades, a tomar decisiones, a quizás hacer leyes en contra de los principios de Dios. Aquí está el enemigo. Así que a estar atento, porque el próximo programa vamos a hablar otro tema tan interesante que está en Apocalipsis, como es la gran Babilonia caerá. Pedro, palabras al cierre para ya ir finalizando el programa del día de hoy. Quiero finalizar señalando que en este ataque de esta nación que está profetizada junto a la alianza, ellos no van a ganar, o sea, van a ir a destruir, van a hacer una destrucción tremenda, pero en el versículo 18 y 19 de Ezequiel nos dice lo siguiente, respecto a que finalmente dice, en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi cielo y en el fuego de mi ira. Ahí Dios va a poner su mano de justicia. O sea, finalmente Dios va a estar con el pueblo de Israel en este ataque, no lo va a dejar abandonado, nunca lo ha hecho, y va a resplandecer la mano de Dios sobre ese pueblo de Israel para librarlo de toda esta aniquilación que van a querer hacer en aquel entonces. Muy bien, pues Carlos, ha sido un recordatorio de estos tiempos finales, que Rusia tiene que tomar protagonismo al final de los tiempos. Rusia no va a ser en los tiempos iniciales cuando el anticristo emerja, sino va a ser posterior a esto. Pero es necesario que Rusia tenía que tomar un liderazgo, poder económico potente para poder hacer alianza e ir contra el pueblo de Israel. Pero como tú bien le decías, la batalla ya está perdida. Eso para los hijos de Dios. ¿Va a ser terrible? Sí, por supuesto que sí. Pedro, finalicemos con una oración a nuestro Señor para agradecer este hermoso momento, este hermoso programa que nos permite ver los tiempos o las señales de los últimos tiempos, Pedro. Gracias, oramos a nuestro Dios. Te damos infinitas misericordias porque tú has puesto una vez más en nuestra mente estas señales que muy pronto se verán a la luz y se materializarán. Recordamos a nuestros hijos y a aquellos que aún no te conocen, Padre. Sabemos que nosotros no podemos intervenir, simplemente el Espíritu Santo puede tocar a aquellos que aún no te conocen. Y sabemos que en mi corazón, Dios, a lo mejor algún día tú nos vas a llevar, sabemos que un día nos vas a llevar a este mundo, o nos vamos a morir, o vamos a ir al arrebatamiento. Pero sí, tengo la plena seguridad que antes que parte este mundo, mi corazón debe tener la tranquilidad, y así lo tengo, que mis hijos y aquellos seres queridos que aún no te conocen, resplandecerá la luz del Evangelio en ellos, y se volverán a ti, para no estar presente en estos tiempos finales. Dios de los cielos, ten misericordia de aquellos que no te conocen, de nuestros que están a nuestro lado, que aún en forma dura, de un corazón aún de piedra, no quieren aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Todo lo entregamos en tus manos. A ti te alabamos, al Dios Todopoderoso, que estaremos un día ante tu presencia por los siglos de los siglos, alabándote y glorificándote. Amén. Amén. Muchas gracias, Pedro. Gracias por compartir este programa del día de hoy. Y la invitación es para que usted nos siga ahí a través de las plataformas virtuales, para que sigamos hablando de la palabra de Dios. La verdad que siempre es grato terminar este programa bendiciendo a cada uno de ustedes y esperando que sea de bendición y de alimento espiritual para cada uno
estos programas que lo hacemos con mucho cariño. Hasta pronto. Chao, chao. Esperando que este programa sea de bendición para su vida y alimento para su alma, aquí finaliza su programa cristiano. Hablemos de la palabra de Dios. Será hasta una próxima edición de edificación para los hijos de Dios.